Siempre tengan muy buenos días. Habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Estamos en el estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de las 6 horas en una cruz romana. Primero hablamos acerca de las 3 primeras horas y ahora estamos hablando de las últimas 3 horas. Hemos tomado en cuenta el misterio y el significado. Y ahora vamos a hablar sobre los milagros. Antes que todo, siempre una nota de agradecimiento para todos nuestros hermanos y hermanas que fuera de nuestras fronteras nos escuchan en estos interesantes temas y sobre todo lo que significó la vida de Cristo aquí en la tierra. Vamos ahora a hablar de la última etapa de estas últimas 6 horas y ahora vamos a tomar en cuenta acerca de los milagros. En el momento en que Jesús murió hubo un gran terremoto. Dice la Escritura que la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo creo que nosotros los salvadoreños entendemos bien lo que es un terremoto, porque esta es una tierra que nos atacan muchos estos fenómenos. Por cierto, es conocida como el Valle de las Hamacas, así la titularon los indígenas por los tantos terremotos que han habido a través de la historia. Hablar de un terremoto es lo más cruel que pueda haber. Por lo menos yo he pasado 4 terremotos y sé lo que es un terremoto. Cuando la tierra se sacudía, dice que se abrieron los sepulcros que estaban tallados de piedra y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El levantamiento de los santos tuvo lugar aparentemente varios días después, porque Mateo añadió, dice en Mateo capítulo 27, versos 52 y 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, dice. Fíjense, pónganle cuidado a esta declaración. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando la tierra tembló dentro de la ciudad, dice que el templo del velo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Todo esto lo tenemos descrito en el capítulo 27 de Mateo. Estos fenómenos insólitos y llamativos constituyeron, hermanos, una declaración en el sentido de que había tenido lugar un evento que conmovió a la tierra. Más adelante vamos a ver especificaciones acerca de estos milagros que se dieron. Un milagro es un milagro, y aunque lo vamos a describir, yo quiero que usted lo entienda, que la mente humana no tiene el alcance para comprenderlos. Yo no me refiero a milagros de religiones que han hecho a sus feligreses como personas que hacen milagros. Yo me refiero
a los milagros que procedieron de Dios. Yo me refiero a los milagros que procedieron de nuestro Señor Jesucristo. Y a su debido tiempo vamos a darle la explicación y la oportunidad para cada uno de ellos, o por lo menos a algunos de ellos. Los que estaban en el Gólgota solo se habían percatado de los dos milagros, de dos milagros. ¿Cuáles eran esos dos milagros? Las tinieblas. Dijimos que en la clase pasada que fueron 3 horas de tinieblas, y lo ilustramos y comparamos cuando aquí se dio hace unos pocos años el eclipse total de sol, que sucedió casi al mediodía, pero apenas fueron unos 30 minutos, exagerando, y no fue una oscuridad plena, no fue una oscuridad total. Pero aquí se habla de las tinieblas que hubo durante 3 horas, una noche total, pues, durante 3 horas. Y el segundo milagro precisamente fue de lo que estoy hablando, el terremoto. Pero este y el comportamiento de Jesús en la cruz tuvieron un demoledor impacto sobre quienes los presenciaron. Tuvieron un demoledor impacto sobre cada uno de ellos. Dice la Escritura que el centurión que estaba frente a él vio que había expirado así. Luego él y los soldados, habiendo visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y esto así es. Las gentes, generalmente hablando, que no viven haciendo la voluntad de Dios, cuando viene un terremoto, empiezan a clamar a Dios. No digamos cualquier otro fenómeno de la naturaleza, porque los fenómenos catastróficos de la naturaleza son diversos. Otras naciones tienen huracanes, tifones como son conocidos en Asia. Otras naciones tienen los tornados. Yo viví 2 años en Texas, en Lubbock, y aunque no lo percibí exactamente, pero sentí de un tornado que pasó a 100 metros de altura. Y un tornado, dicen que se asemeja como cuando los trenes de antes, que eran locomotoras, con esas máquinas negras, se oía el ruido a lo lejos y poco a poco se iba acercando ese ruido y se oía un ruido estruendoso. Así se compara el ruido de un tornado que arrasa con todo lo que encuentra a su alrededor. Dice que el centurión dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. No sabemos si al dar esta declaración este hombre creyó en Dios. No sabemos si se convirtió al Señor, no sabemos si buscó a la iglesia que 50 días después fue establecida en el día de Pentecostés, pero que el hombre lo declaró: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, y sus soldados se sumaron a la declaración diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea
que nosotros podemos ver que ante el poder de Dios, ante los milagros de Dios, ante la majestuosidad de Dios, ante el poder de Cristo Jesús en la cruz, ante todo lo que sucedió en estas 3 horas y posteriormente a ello cuando el Señor resucitó, nosotros no podemos tener una actitud de negación. Es decir, los que creemos en Dios, los que damos por sentado ese poder único, divino y absoluto, que no es comparado a ningún tipo de mitología que ha existido a través de los siglos pasados, nosotros tenemos que entender que esa fue exactamente la voluntad de nuestro Dios, el que se diera todo ello. Los milagros también impresionaron a los demás presentes, y es probable que las tinieblas los dejaran callados. Solo imagínense, tenemos las 11:18 de la mañana del día 23 de diciembre del año 2018 y tenemos un cielo azul muy lindo, característico de esta época. Tenemos también un sol radiante, tenemos un viento como a 20 kilómetros por hora y en las regiones altas con ráfagas de 30 a 40 kilómetros por hora. Solo imagínese usted que con estas descripciones que le he dado del tiempo que ahorita tenemos, de repente hubiera esa penumbra, esas tinieblas, usted se espantaría. Usted pensaría quién sabe cuántas cosas. ¿Ve? Porque no es lo usual, porque no es lo común. Yo pienso que cuando el Señor Jesucristo, el día exacto en que fue crucificado e iba camino al Gólgota, yo pienso que era un día normal. Aquella gente, la mayoría, veía como un espectáculo y no dudo que se estaban deleitando muchos de ellos en que al fin habían logrado su propósito de llevarle a la muerte de cruz. Y yo pienso que cuando el Señor llega a estas cimas del Gólgota, estaba a lo mejor como el día que ahorita les he descrito aquí en nuestra nación. Pero de repente vienen estas tinieblas, viene esta penumbra, de repente viene este terremoto. Entonces nosotros tenemos que pensar pues que es nada menos que el poder de Dios manifiesto en estas condiciones. Es probable que las tinieblas los dejaran callados. Dice la Escritura, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían a sus casas golpeándose el pecho. Porque era una costumbre que había en estos tiempos. Miren lo que dice en Lucas, en el capítulo 23 y el versículo 48. Dice acá bien clara esta condición. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Era una costumbre judía, como quien dice, el
el mea culpa, o sea, me siento culpable, me siento responsable de esta situación. Esta acción era una costumbre oriental por medio de la cual se expresaba pesar. Y lo voy a ilustrar cuando nos podemos ir a las páginas del Antiguo Testamento. Busquemos en el libro de Isaías, en el capítulo 32 y el versículo 12. Isaías 32, 12. Golpeándose el pecho, lamentará por los campos deleitosos, por la vid fértil. Miren qué claro, golpeándose el pecho. Luego vámonos a Nahum. En Nahum, que es conocido como uno de los profetas menores, se ve esta situación en el capítulo 2 y el versículo 7. Dice Nahum 2:7: y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Y en Lucas, otra vez volvamos a Lucas, capítulo 18 y el versículo 13, dice de esta manera. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es una ilustración bien clara, pues, de que se golpeaban el pecho porque se consideraban pecadores, se consideraban en esta condición. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, hermanos? Que no hay duda de que todo lo ocurrido contribuyó a preparar los corazones de ellos para el sermón que 50 días después el apóstol Pedro, junto con los 11 apóstoles, predicaría varias semanas después. O sea, esto se los ilustro y vámonos a Hechos en el capítulo 2. En Hechos en el capítulo 2, miren lo que dice. Vamos a leer varios versos, comenzando con el capítulo 2, verso 14. Dice acá: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Yo doy una explicación sobre esto. Él dice varones judíos, pero también note que dice y todos los que habitáis en Jerusalén. Al leer el capítulo 2 más adelante, nos damos cuenta, un poco atrás, que ahí habían representadas más o menos 14 nacionalidades que evidentemente habían sido participantes del judaísmo, o que a lo mejor eran simpatizantes del judaísmo. Entonces, es a ellos a quienes el apóstol Pedro, les comienza a predicar. Acuérdense que era el día de Pentecostés, era una fiesta solemne, era una fiesta donde todos acudían a Jerusalén, y era una fiesta de miles y miles y miles de judíos. Y se dice de que a esta fiesta
llegaban aún 8 días antes del propio día. Era realmente algo apoteósico, era una enorme alegría. Pero miren lo que dice más adelante aquí mismo en Hechos capítulo 2, verso 23, cuando ya el apóstol Pedro se ha adentrado en venirles haciendo una descripción de lo que habían ellos hecho en relación a la muerte, a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y que ya para este tiempo el Señor ya había resucitado y ellos habían testigos de que le habían visto en las nubes volver al cielo, volver a su condición de Dios como siempre lo ha sido. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, note la acusación directa y la forma directa, la forma acusativa que usa el apóstol Pedro. Note que no está diciendo algunos prendieron. Note que él les está haciendo responsable a todos. ¿Ve? Prendisteis y matasteis. No les dice algunos de ustedes le mataron. No se refiere a aquellos que aplicaron los latigazos, no se refiere a aquellos que le clavaron los clavos en manos y pies, no se refiere exclusivamente a ellos, se refiere exclusivamente a todos. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Él les hace responsables a ellos de que ellos habían consentido en la muerte del Señor Jesucristo. Por eso, vamos aquí mismo en Hechos 2, más adelante, en los versos 36 y 37, les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Fíjense bien, no dice algunos de la casa de Israel. Y cuando dice toda la casa de Israel, hay que entenderlo que está diciendo a toda la nación de Israel. ¿Ven? Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a aquel Jesús, hijo de José y María, aquel que era hijo de un carpintero y que también había aprendido el oficio, a ese que no fue profeta en su tierra, que él mismo lo expresó, nadie es profeta en su tierra, que a este Jesús, a quien vosotros, plural otra vez, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Salvador, pues. Dios le ha hecho Salvador. Es el Salvador de ustedes que le crucificaron, de ustedes que consintieron. Qué cosa más hermosa y rara para el ser humano es esto, que se les está haciendo una acusación de criminales, de homicidas, pero que a la vez el apóstol Pedro les está diciendo que Él es Señor y Cristo y que Él es el Salvador de ellos. En el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, porque Pedro
no está hablando por sí solo, Él está hablando por los 12 apóstoles, está hablando en el nombre y por el poder del Espíritu Santo, porque usted lee los versos 1 al 4 y dice que el Espíritu Santo fue derramado, fueron bautizados por el Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio. Y les dice: varones hermanos, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ven? ¿Qué haremos? Ahora yo les digo a ustedes, ¿cuántos días habían pasado? Ni tan siquiera uno. ¿Cuánto tiempo tomó el apóstol Pedro en predicarles este sermón? Piense usted en 40, en 50 minutos o una hora que había sido. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten más abajo, dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo la recibieron? Levantando la mano. Pedro oró por ellos: ustedes son salvos por esta oración que les estoy diciendo. No, el apóstol Pedro les está diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y desde luego que aquellos que se iban a arrepentir era porque creían en Cristo. Esa es la realidad. Entonces dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego en el verso 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una cosa que para mí es interesante es que no hay día específico para ser añadido a la iglesia del Señor. Yo he conocido casos de hermanos que han recibido llamadas telefónicas tipo 1, 2 de la madrugada diciéndoles: fíjense hermano que me he desvelado enseñándole el Evangelio a X personas y en estos momentos ha entendido lo que tiene que hacer en cuanto a su salvación y desea ser bautizado. ¿Cree usted que me podría acompañar? Y para la salvación de un alma no hay hora, hermano. No hay hora. Tenemos que entender pues que todo esto sucedió aquel mismo día. Tenemos que entender que no hubo un término de adoctrinamiento. 3 meses, 6 meses, 1 año, cuando determinado de los llamados pastores ponen una fecha de bautismo. No existe eso, bíblicamente hablando. La persona es bautizada cuando entiende el Evangelio de Cristo Jesús, independiente de la hora. Yo creo que yo fui bautizado, si no me equivoco, hermanos, un día miércoles, como a las 2:30 de la tarde. Iba a esperar el día domingo para que me bautizaran, no. La salvación, dice el apóstol Pablo, ahora
es el día de salvación. No dice ahora domingo, es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Quiero terminar este estudio, hermanos, diciendo lo siguiente. Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, es de esperar que su muerte escape a nuestra comprensión. Hemos visto al mismo Hijo de Dios morir en la cruz. ¡Qué asombroso! ¡Qué asombroso, hermanos, esta situación! Las Escrituras nos dicen que Él murió por nuestra redención. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 3. Dice así, 1 Corintios 3. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, tenemos pues que regocijarnos en esta maravillosa verdad. Y sobre todo, que esto no es historia aplicable para aquellos que estuvieron presentes en el día de Pentecostés nada más. No es aplicable para cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel y que sobreviene el terremoto, las puertas y los muros de la cárcel se derriban y el carcelero se iba a matar y Pablo le grita que no lo haga, le enseña el Evangelio y dice que en aquella misma noche fue bautizado él con toda su familia. No es aplicable cuando el etíope y el eunuco iban por el desierto y aquel hombre iba leyendo las Escrituras y dice que leía a Isaías y que por obra del Espíritu Santo Felipe se le une y le enseña el Evangelio de salvación y dice que cuando aquel hombre ve en el desierto, imagínense en el desierto, qué lindo ha de ser ver agua, hermanos. Dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Dice la Escritura que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Le dijo Felipe, mira, tienes que ser adoctrinado por 3 meses. Voy a orar primero y tú ya eres salvo. ¿Cómo es eso, hermanos, amigos que me escuchan? ¿Cómo es eso que una persona va a ser bautizado siendo ya salva? Es ridículo. El apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino aspirando a una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo que nos salva? Porque Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, Él hizo efectiva nuestra salvación. Porque Cristo Jesús dejó como símbolo usar el agua para la sepultura, enterrar todos nuestros pecados y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ve? ¿Por qué dijo el apóstol Pedro no quitando las inmundicias de la carne? Porque el bautismo no es para curar enfermedades del cuerpo, humanamente hablando. Muchas personas, aun cuando han sido bautizados, padecen de problemas en la piel, padecen de enfermedades terminales. ¿Cuántos hermanos en Cristo no han muerto hoy en este año? Yo podría darles una lista de hermanos que han muerto por la enfermedad del cáncer, y así, si me voy atrás, cientos de hermanos han muerto por la enfermedad del cáncer. El bautismo no es para
curar de las enfermedades que le llegan al cuerpo. El bautismo en Cristo Jesús es para salvar el alma. Para salvar el alma y que usted al morir siendo fiel al Señor, porque habla claramente el apóstol Juan en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que una vez usted es bautizado o bautizada, usted necesita perseverar todos los días de nuestras vidas que tendremos aquí en esta tierra. Yo lo he dicho a saber cuántas veces. Fui bautizado a la edad de 18 años. Tengo 51 años de haber sido bautizado. Pues estos 51 años, el Señor me ha dicho que debo ser fiel a Él. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo espero que este mensaje de las últimas 6 horas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermanos, les ayude o nos ayude a todos a comprender lo que es el vivir y estar en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.